buen día. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, que el día de hoy nos comentará, nos dará su perspectiva acerca de los delitos contra la libertad sexual. Asimismo, el doctor es abogado por la Universidad San Martín de Porres. También tiene maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene estudios de posgrado en la Universidad Castilla-La Mancha. Y bueno, doctor, quisiera empezar con la primera interrogante en relación a la autoría, la coautoría, instigación del delito de violación sexual. Así. Bueno, muchas gracias por esta entrevista a Michelle, bueno, el grupo de ustedes de la Universidad Real. Creo que el tema de los delitos sexuales ha ido generando un desarrollo dogmático muy interesante en los últimos años, ¿no? Ha habido conceptos que se han ido superando durante el tiempo en base a un desarrollo de autoría y participación más normativo y material que objetivo naturalístico, fisiológico. ¿Por qué lo digo? Seguro que tú irías a ese punto de que se concebía que los delitos sexuales eran delitos de propia mano, pero es una visión causalista, naturalística y biologista, ¿no? Que no solamente al margen de la 28251 que cambia los contextos de los delitos sexuales, sino en base a una revisión, una visión remozada de la dogmática penal, que significa que puede haber coautoría, puede haber instigación, inclusive autoría mediata en los delitos sexuales. Listo. Gracias. Pasamos con la segunda interrogante de nuestra duda, ¿cómo enfrentamos, cómo la comunidad jurídica enfrenta el delito de violación sexual en estado de inconsciencia? A ver, uno de los puntos a decir acá es que con el artículo 170 se inicia el catálogo punitivo de los delitos sexuales. Y el 170 lo que identifica es una acción decidida finalmente a vulnerar la libertad sexual de la víctima, el sujeto pasivo, y lo que se viene a proteger por parte de la ley penal es la libertad sexual. Esta libertad sexual puede verse afectada siempre cuando la gente utilice ciertos medios comisivos, o sea, el uso de la violencia, la amenaza grave. Con la 3838 de julio de 2018 se incluyeron dos medios comisivos más, que es la violencia psicológica, producto de la ley 3364 de la ley de violencia familiar, integrantes de grupos penales y también las mujeres, y lo que es el aprovechamiento de los entornos de coacción que impiden a la víctima dar un libre consentimiento. Y a su vez ese es el tipo base que luego va generando otras modalidades más del 171-72. Entre uno está el estado de inconsciencia. ¿Qué significa esto? Que es una forma que se dice que la gente ha colocado en ese estado de inconsciencia, en la mayoría de las veces vía barbitúricos, alcohol, sustancias psicotrópicas, por los cuales impide a la víctima dar un libre consentimiento. Lo genera casi un estado finalmente que una persona, por lo general mujer, pero también podría ser un hombre, no está capacidad finalmente de discernir la situación. Pero acá hay que tener en cuenta muy claro algo, que este estado tiene que haber sido generado con el autor porque él sabía que si ella hubiese estado, o él también totalmente consciente, no hubiese aceptado libremente tener el acceso canal. Porque si dos personas, hombres o mujeres, hombres y dos mujeres también, porque ahora hay de todo, bueno, siempre lo hubieron, porque el tema del delito sexual es que darle una visión amplia de hetero y homosexualidad. Ambos beben licor y así generan disibiniciones de sus frenos finalmente impulsivos, erógenos, y tienen un acto sexual, ahí no hay absolutamente ningún delito, ¿no? Hay que ver plenamente esa secuencia de que el autor haya, con esa finalidad, con ese propósito, la coloca así porque de un estado libre y de discernimiento, ella o él no hubiese aceptado tener, pero dos cuestiones, hombre o mujer que tienen finalmente, beben alcohol de ciertas dosis y luego finalmente tienen un acto sexual que no se querían acordar, esa es otra cosa. Pero ahí no estaríamos en esta tipificación. Y siempre hay que despojar de cierto grado de subjetivismo o cierto grado de prejuicios, ¿no? En el sentido de que siempre el hombre va a ser el autor y la mujer la víctima. Puede darse de todo. Lo que no implica no dejar de reconocer que por lo general será el hombre el autor y una mujer la víctima. Listo. También queríamos que nos dé a conocer su comentario acerca del elemento subjetivo adicional al dolo que ocurre en estos delitos. Es interesante tu pregunta en el marco inclusive de mi tesis de magíster en San Marcos fue sobre los elementos subjetivos, pero en el honor, no los delitos sexuales. Hay un elemento básico y esencial sobre el cual tiene que definir la interpretación de un delito, es el principio de legalidad.
El delito, y de hecho es la confluencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, ¿no? En este caso, si nos vamos al 170, lo que tiene que hacer el autor, vía violencia, amenaza grave, o violencia psicológica, o aprovechamiento de tornos de coacción que le impide a la víctima dar su libre consentimiento, accederla canalmente vía anal o vaginal, o también lo que es el sexo oral. Y ese es el aspecto subjetivo. ¿Cuál es el subjetivo? El dolo. Conciencia y voluntad de realización típica, donde ya las teorías normativas del tipo del dolo se han inclinado a dar mayor predilección o preferencia al elemento cognitivo que al volitivo. Entonces, si observamos el artículo 170, 71, 72 o 73, ninguno de ellos dice lo siguiente. El que tiene el acceso carnal sexual con el propósito de qué? ¿De aplacar su instinto sexual? No lo dice de ninguna manera. El Código Penal en un delito los quiero graficar así como por ejemplo el hurto o el tráfico de influencias. Por ejemplo el hurto, te dice Michelle, aquel que se apropia de un bien total o con el objetivo de tener un provecho de ese bien mueble. ¿Cómo se llama ese? Elemento subjetivo de naturaleza trascendente. En el feminicidio, que mata a una mujer por su sola condición de tal, ¿cómo se llama ese? Elemento subjetivo de naturaleza intensificada. Esos elementos ajenos al dolo tienen que estar tipificados en el tipo penal. ¿Están en el 170? ¿Están en el 171? ¿Están en el 172? No están. Por lo tanto, eso del ánimo lascivo, que era, pongamos un ejemplo, que era un supuesto médico o un científico, y le ingresa el dedo finalmente vía anal a un hombre. No, yo lo hice con una intención de propósitos científicos. Es un absurdo. O de nuevas sensaciones. No, ese ánimo lascivo es inaceptable, inadmisible, que en unas veces en la jurisprudencia se ha querido decir. Esto viola el principio de legalidad. Basta el dolo. No es necesario Ujú. ninguno de esos elementos. Genial, lo comprendemos entonces. También, para terminar, la última interrogante es acerca de este delito iniciado o iniciado por una dama en este caso. Generalmente este delito la mayoría lo ve relacionado a que el hombre es el que inicia la violación, pero también existen casos donde la mujer es la que solicita en este caso este acto y al final termina una denuncia de violación sexual. ¿Es posible? ¿Cuál es su comentario? Y creo que tiene que ver con tu primera pregunta, cuando decías, pero no es propia mano, pues puede haber coautoría de una mujer, un hombre, pero que un hombre le está la mujer, disculpa, lo está reduciendo a la víctima, el otro, el hombre, la está introduciendo en el miembro viril, y eso es una coautoría. A ver, ¿qué es lo que se tutela acá? En el 170 es la libertad y en el 173 es la intachabilidad sexual. Estas pueden verse afectados tanto como uno accede como el otro lo obliga a acceder o finalmente se aprovecha de la pubertad o de la inocencia o de la adolescencia o del otro persona. Esto es, no necesariamente el que penetra es víctima, es autor, disculpen, de estos delitos sexuales. Y es algo muy importante decir en unas circunstancias que pueden darse en nuestro país, de dos formas. Pues en un colegio puede darse que hay un alumno de 11, 12 años y la maestra tiene 35, 40 y se han producido. Ella finalmente tiene un acceso carnal con él. Él es el que penetra. ¿Quién es víctima? ¿Él o ella? Es él, porque él tiene 12 años y él no tiene libertad, él tiene intangibilidad sexual. Sodalicio. En muchos lugares finalmente deberían finalmente protegerse a las personas invalidas que están algún tipo de desprotegidas y vienen finalmente centros de rehabilitación, drogadictos, alcohólicos, etcétera. Homosexualismo. En el homosexualismo hay dos opciones. Uno, que el homosexual penetra al otro, a su víctima. Pero hay homosexuales adultos que hacen que los adolescentes no penetren. Si estamos ante un adolescente de 13, 12 años, más aún los entornos de coacción que pueden darse en estas instituciones religiosas o no religiosas o rehabilitadoras, él hace que penetre una persona que no tiene libertad sexual, tiene intangibilidad. ¿Quién es la víctima? Es el adolescente de 13 o 12 años. ¿Y quién es el autor? El adulto. Se vio un caso de una jurisprudencia donde un adolescente de 13 años ingresó a una peluquería. En la peluquería muchas veces trabajan pues, personas que son homosexuales, ¿no? ¿Cuál es el problema? Tienen todo el derecho a hacerlo. Entonces lo hizo invitar al lugar, más o menos que lo incitó, lo atrajo, lo llevó al segundo piso del local y le hizo él el sexo oral. Y ya la jurisprudencia quedó claro quién había sido el autor, este sujeto, porque él se ha finalmente aprovechado de una persona que no tiene libertad sexual. Y el de 13 años es la víctima. La mujer también lo podría hacer.
Y esto también a la luz de cómo tenemos que interpretar el acceso carnal. No podemos ser naturalísticos, no podemos ser finalmente literalistas. Puede haber violación a la libertad tanto el que penetra como el que lo obliga a que lo penetren a otra persona. Un hombre que lo obliga a otro hombre, pues le pone finalmente una pistola en la sien, obligándolo a que lo penetre. ¿Quién es el autor? Pues este sujeto que le metió un arma en fuego. Y también podría ser una mujer que obliga a un hombre que también puede ser en relaciones heterosexuales y homosexuales. Puede verse vulnerada la libertad sexual o también la intangibilidad sexual. Tenemos que tener un concepto amplio y mayor de las cosas. El derecho penal tiene que acomodarse a las diversas formas que cómo se puede ejecutar una acción delictiva que lo que vulnera es la libertad sexual o la intangibilidad. Listo, doctor. Quedó muy claro su comentario respecto a estos delitos. Y bueno, esas han sido todas nuestras No sé si me interrogantes. permitirías algo, justo lo que Claro. acabamos de hablar está plasmado, y a veces en otra oportunidad seguramente ustedes lo van a poder ver en un libro de delitos sexuales y acoso sexual que ha sido publicado este año por una editorial de ediciones legales. Me hubiese gustado tenerlo a la mano, pero igual luego se los extiendo a ustedes para que lo puedan finalmente Listo. compartir en las redes. Ujú. Gracias. Listo, muchas gracias, doctor.